Bendiciones a todos. Quiero hablarle acerca de Jesús como rey y como sacerdote. Quiero basarme en una cita que nos relata Éxodo en el capítulo 30, del versículo 22 hasta el 33, donde nos dice acerca del aceite de la unción. Este aceite de la unción era un aceite santo que se hacía con unas especies específicas, unas especies selectas que cualquiera podía copiar. Sin embargo, había una advertencia que decía no debería copiarse. Este se utilizó para ungir a Aarón, sus hijos, el tabernáculo, y si nos vamos más adelante en el libro de Samuel, por ejemplo, podemos ver que este mismo aceite se utilizó cuando Samuel unge a David como rey. Como nos dice la palabra, Aarón y sus hijos fueron ungidos. La regla nos dice que cada vez que había sucesión de sumo sacerdote, este que ocupaba el puesto debía ser ungido. Sin embargo, los sacerdotes, si necesitaban ser relevados, no necesitaban ser ungidos, pues esta unción la tenían por herencia. Bien nos dice el salmista en Salmo 133, cómo el aceite cae por la cabeza, baja por las barbas del sacerdote y va hasta los pies. Esto nos habla de esa unción como herencia. Y ahora, hablando del caso del rey, dice la regla que si había un heredero legítimo, este heredero no necesitaba ser ungido, pues la herencia era legítima. Sin embargo, nos cuenta la palabra que esto sucedió con Salomón, debió ser ungido. ¿Por qué Salomón debió ser ungido? Dice la palabra que Adonías, uno de sus hermanos, se levanta en una especie de golpe de estado, levanta a algunos líderes políticos religiosos y lo nombran como rey. ¿Qué nos quiere decir esto? La regla quiere decir lo siguiente, que cuando hay disputa, al que es legítimo, al que es verdadero, a ese es el que se debe ungir, a ese es el que se le debe depositar el aceite. Y esto pasó cuando David unge a Salomón como rey, en frente de todo el pueblo. En resumidas cuentas, lo que te quiero decir es que el aceite era para nombrar como legítimo tanto a sumos sacerdotes, como a reyes. A todo esto que te he dicho, ¿qué tiene que ver con Jesús? Bueno, pues hay gente que dice que Jesús no es rey, que Jesús ni tan siquiera está vivo, que Jesús no fue legal heredero del trono, que Jesús no fue nuestro sumo o es nuestro sumo sacerdote, pero hoy quiero hablarte de una serie de puntos que demuestran que sí son y que van a bendecir tu vida. Número 1, como te decía, un hijo, un heredero legítimo del trono no necesitaba ser ungido. Sin embargo, como la palabra es profética, dice que una vez Jesús sale de las aguas, dice que se escucha una voz del cielo que dice: este es mi hijo amado, corroborando esa herencia legítima del rey. Número 2, quiero decirle que se colocaba un rey sobre el trono cuando había trono. Quiero recordarle que en los días en que Jesús estuvo aquí en tierra, el pueblo de Israel estaba bajo la opresión del Imperio Romano. No había un trono en el cual colocar a Jesús, pues estaba destronado la casa de David por ese Imperio Romano. En una ocasión recuerdo cómo uno de los discípulos le dice a Jesús: Jesús, ¿serás tú el que restituya el reino de Israel? ¿Serás tú ese rey esperado que venga y nos saque la opresión del Imperio Romano? Sin embargo, Jesús, viéndolo, contesta otra cosa, y lo que ese discípulo no entendió es que Jesús vino a traer un reino superior, un reino del cual Él es rey y está gobernando y está sentado a la derecha del trono. Él dijo la proclama de Juan el Bautista, y Él dijo al principio de su ministerio: hey, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Número 3. Quiero decirle que muchas personas dicen que Jesús no es heredero legítimo al trono, pues nunca fue ungido. Nadie, ningún profeta puso aceite sobre Él. Pero quiero decirte que así como Samuel era una autoridad puesta por el cielo sobre David, quiero decirte, si Jesús era más grande que Moisés, más grande que los profetas, más grande que el templo y más grande que los ángeles mismos, ¿quién podía ungir a Jesús? Lo hizo el único que podía. Nos dice Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, para consolar el corazón de los quebrantados, para proclamar la libertad a los que estaban presos, para proclamar la buena noticia del Señor. Punto número 4, muchos también se amparan en que no hubo un rey anterior que ungiese a Jesús como rey. Sin embargo, quiero decirle que no puede ser genealógicamente, pues sabemos, número 1, que la casa de David estaba caída, y número 2, ¿cómo puede ser así si en el Salmo 110 David llama al Mesías, a Yeshua, como mi Señor? Y no solamente eso, quiero decirte que Juan 1 nos dice que en el principio el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y sin Él nada de las cosas que vemos pudieron haber sido hechas. Él era primero que todos. Dice que el mismo Abraham lo vio y se alegró. Jesús era primero que todos. Jesús es rey y está reinando. Ahora, Jesús como sumo sacerdote nos menciona la palabra en Hebreos como Él es nuestro sumo sacerdote, y dice que entrando en el templo, no hecho de manos humanas, sino en el templo del cielo, entró ahí y está presentando constantemente oración a favor de todos nosotros. La palabra nos dice que
Una vez se presentaba en el altar en animal en representación de los pecados de una persona, este animal moría y de ahí mismo el sacerdote tomaba el incienso, daba la espalda a eso que una vez fue pecado y se adentraba hacia el lugar santo a presentar ese incienso. Quiero decirle que lo mismo hizo Jesús, él mismo siendo esa ofrenda en representación de los pecados de toda la humanidad, se dirigió una vez y para siempre hacia ese lugar santo y abriendo y rasgando ese velo para la entrada del lugar santísimo. Wow. Jesús es nuestro Rey y nuestro sumo sacerdote. Dios te bendiga.